La Dama Boba es una comedia escrita por Lope de Vega, que, con agudeza y humor, reflexiona sobre el amor, la educación y los roles sociales de la época. A través de la historia de Nise, una joven cuya belleza está en contraposición con su aparente falta de inteligencia, la obra pone en escena un juego de engaños y enredos románticos. En un contexto en el que los personajes luchan por conquistar el corazón de la dama, la comedia explora cómo el amor verdadero puede revelarse incluso en medio de las confusiones más cómicas. Con la caracterización de los personajes y un sinfín de malentendidos, Lope de Vega crea una pieza llena de crítica social, y al mismo tiempo, de entretenimiento. Capítulo 1. La apariencia y la verdad. La escena se abre en un hogar cargado de expectativas y tradiciones, en un tiempo donde las apariencias lo son todo. En un rincón de la ciudad, donde las calles se estrechan y los murmullos de la gente parecen entrelazarse con el viento, se encuentra la mansión de los hermanos Nise y Liseo. Son un reflejo de la nobleza venida a menos, donde el lustre de las costumbres del pasado se refleja en las ropas gastadas y las paredes de una casa que, a pesar de su decadencia, sigue portando la grandeza de épocas pasadas. La figura central de este hogar, Nise, es una joven cuyo destino parece tan incierto como los misterios que la rodean. De una belleza innegable, su rostro es el de una flor que florece a pesar de la escasez de sol, su piel suave como el terciopelo y sus ojos, grandes y expresivos, son el reflejo de una mente que, si bien carente de erudición, no deja de irradiar una dulzura inquebrantable. Pero lo que la sociedad no puede ver, lo que las lenguas del pueblo susurran a sus espaldas, es que Nise no es solo una joven hermosa. Es una joven cuya falta de conocimientos ha sido considerada una condena, una boba a ojos de aquellos que solo valoran la razón y el intelecto por encima de cualquier otra cualidad humana. A los ojos de su madre, doña Violante, esta carencia era un azote sobre la familia. La madre, con una firmeza que solo el amor de una madre puede sostener, había decidido que su hija debía aprender lo que no había adquirido por naturaleza. La belleza no es suficiente, hija mía, decía, con un tono que oscilaba entre la preocupación y la resignación. El mundo no juzga por lo que se ve, sino por lo que se sabe. Si no quieres que tu destino sea el de una simple esposa, debes cultivarte en el saber. Y mientras Nise, sentada a la mesa, pasaba sus días hilando sueños con su mirada en el vacío, su hermano Liseo se encontraba en una encrucijada de sentimientos encontrados. Liseo, al igual que su hermana, compartía la belleza de la sangre noble. De rostro recto y figura atlética, era el joven que en su época de juventud se había visto rodeado de mujeres que deseaban ganarse su atención. Sin embargo, él no compartía el mismo interés superficial que muchos de los hombres que rondaban los salones de la ciudad. Liseo amaba a su hermana con una devoción que a menudo rozaba la desesperación, pero su amor era de una naturaleza desinteresada. No le importaba que Nise no fuera la más erudita ni la más rápida en captar los complejos discursos de la corte, pues sabía que su corazón, puro y honesto, le pertenecía solo a ella. Sin embargo, la sociedad no comprendía esto, y a él le pesaba la carga de ser el protector de una dama a quien el mundo veía como una boba. Los padres, conscientes de la posición de su hija en la sociedad, decidieron tomar cartas en el asunto. Si el destino de Nise iba a ser otro que no fuera el de convertirse en la esposa de algún joven que la tomara por su belleza, debía aprender a demostrar algo más que su apariencia. Fue así como la familia recurrió al consejo de un erudito, un hombre cuya fama había crecido debido a sus métodos poco ortodoxos de enseñanza, pero que, según sus cartas de recomendación, había logrado transformar mentes de lo más despistadas en prodigios de la inteligencia. El hombre, un tal don Álvaro, se presentó en la casa con la esperanza de convertir a la boba Nise en una mujer sabia, capaz de moverse con soltura en los círculos de la alta sociedad. Don Álvaro, quien desde su llegada se mostró como un hombre de inteligencia afilada y palabras pesadas, no solo deseaba instruir a Nise, sino también observar cómo la joven, a través de sus esfuerzos por aprender, podría despojarse de esa etiqueta de boba que la sociedad le había impuesto. Nise, querida, vamos a intentar juntos que el mundo vea más allá de lo que crees que eres, le dijo en una de sus primeras lecciones, mientras posaba su mirada calculadora sobre ella. El conocimiento es poder, y tú no serás más una sombra que sigue a la multitud. Te enseñaré a que tu mente brille tanto como tu hermosura, aunque esa hermosura solo será un complemento de lo que podrías llegar a ser. Nise, con sus ojos llenos de un brillo curioso, miraba a don Álvaro sin entender del todo el propósito de esas palabras. Aún así, se entregó a las lecciones con una disposición que sorprendió a todos, pues su voluntad de agradar a los demás era inquebrantable.
No entendía, aún, que el conocimiento podría abrir puertas para ella más allá de las paredes que la encerraban, pero lo aceptó como un reto, casi una obligación para no decepcionar a su madre. Mientras tanto, Lise observaba todo desde las sombras. Sabía que su hermana no era precisamente una erudita y que sus esfuerzos para aprender serían limitados, pero también conocía el corazón sincero de Nise y su belleza interior, aquella que no se veía a simple vista. No quería que su hermana fuera transformada en alguien que no era. Sin embargo, la voluntad de los padres era firme. No importaba lo que pensara Liseo, Nise debía ser educada, ya que la sociedad solo valoraría su existencia si ella demostraba tener algo más que la hermosura superficial de la que tanto se jactaban los hombres. La familia esperaba que el saber de Nise la pusiera en una posición donde no fuera considerada una boba, sino una mujer sabia, con capacidad para elegir a su propio destino. La escena se cierra con una reflexión del propio Liseo, quien se pregunta en su interior si el mundo realmente estaba preparado para valorar a alguien por lo que era, más allá de su intelecto y belleza. Tal vez no sea necesario que Nise sea una erudita, pensaba. Tal vez basta con que sea ella misma. Pero, ¿qué puedo hacer contra el juicio de todos esos que solo ven lo que está a simple vista? El futuro de Nise, llena de interrogantes y emociones entrelazadas, estaba a punto de comenzar a tomar forma. Pero, ¿realmente será la educación capaz de transformarla en algo más que una simple boba? La respuesta está aún por llegar, y el primer paso para ello es adentrarse en el terreno de la apariencia, esa gran barrera que separa lo que somos de lo que los demás esperan ver. El capítulo concluye en un punto de inflexión, la apariencia sigue siendo un juicio implacable, pero el deseo de cambiar y de ser algo más que un rostro hermoso comienza a germinar en el corazón de Nise, quien no solo enfrenta el reto de aprender, sino también el desafío de encontrarse a sí misma entre las expectativas ajenas. Capítulo 2. Nise y su fama de boba. El sol, aún a lo lejos, comenzaba a disipar las sombras del amanecer, cuando la mansión de los hermanos Nise y Liseo despertaba en su rutina diaria. Los ecos de las primeras horas del día se colaban a través de las ventanas, donde el fresco aire matutino acariciaba las cortinas, creando un juego de luces y sombras que danzaban sobre los pisos de madera antigua. Dentro de las paredes de la casa, la vida transcurría como siempre, en silencio, pero bajo la atenta mirada de una sociedad que no perdonaba los errores, ni las apariencias, ni la falta de conocimiento. Nise, esa joven cuya hermosura parecía eclipsar todo lo demás, estaba sentada frente a un espejo de gran tamaño, en un rincón de su habitación. Sus ojos, grandes y llenos de melancolía, miraban su reflejo sin comprender del todo lo que veían. La imagen que se le devolvía era la de una joven con el rostro perfectamente esculpido, con el cabello oscuro y lacio que caía como una cascada de seda, pero en sus ojos residía algo más que la belleza. Había en ellos una mezcla de tristeza, de desconcierto, como si no lograra comprender la burla de la vida que se cernía sobre ella. El destino de Nise estaba marcado por una fama de boba, una palabra que resonaba en los rincones más remotos de la ciudad, en los mercados, en las plazas, en las reuniones sociales. Todo el mundo hablaba de ella, aunque nadie sabía realmente lo que pensaba o sentía. A lo largo de los años, su reputación había crecido, alimentada por la sociedad que la etiquetaba, una sociedad que no veía más allá de la superficie, que no se detenía a escuchar, a comprender. Para muchos, Nise era un enigma, una joya perfecta de belleza que, sin embargo, carecía de la agudeza mental que muchos consideraban esencial en una dama de su posición. En la casa, el eco de las críticas ajenas llegaba, a veces, de forma sutil, otras, más brutal. Las sirvientas, que iban de un lado a otro, murmuraban en su lenguaje silencioso, dando vueltas alrededor de la joven. ¿Por qué se esconde en su habitación, tan alejada del mundo?, se preguntaban. ¿Por qué no responde a los mensajes de los pretendientes como las demás jóvenes? Las respuestas, sin embargo, no llegaban. A los ojos de todos, Nise era una criatura de belleza inalcanzable, pero de intelecto ausente, una figura que no era capaz de ofrecer mucho más que su apariencia externa. Pero, ¿qué sabían de ella realmente? Nadie veía la tormenta interior que la joven cargaba, la lucha constante entre lo que quería ser y lo que el mundo esperaba de ella. ¿Era su mente tan vacía como la sociedad la describía? ¿O era simplemente una víctima de las expectativas ajenas, de la estructura rígida que dictaba que la mujer debía ser tanto una obra de arte como una mente brillante? La joven Nise, sin saberlo, llevaba sobre sus hombros una carga que ni ella misma entendía del todo.
La fama de boba no solo era una etiqueta, sino una condena que la mantenía encerrada en un mundo limitado, un mundo donde su verdadero ser no encontraba espacio para existir. En su interior, anhelaba más que cualquier otra cosa: ser comprendida, ser escuchada, ser vista más allá de su rostro bonito y su cuerpo que atraía las miradas. Pero no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo comunicar lo que sentía, cómo abrir su corazón sin que los demás la miraran con desdén. En su mente, los pensamientos daban vueltas, se confundían. Imaginaba, en ocasiones, que tal vez si pudiera entender todo lo que los demás sabían, todo lo que sus padres, maestros y pretendientes le decían, podría encajar en ese molde perfecto que la sociedad había diseñado para ella. Podría ser una dama refinada, capaz de conversar sobre los temas más profundos, de cautivar con sus conocimientos y su sabiduría. Pero la realidad siempre la golpeaba de vuelta. Su mente parecía vacía, como si algo se interpusiera entre ella y los conocimientos que el mundo le ofrecía. El profesor, don Álvaro, llegó a la casa con sus propios prejuicios y esperanzas. Su idea de la educación no era la misma que la de otros maestros. Creía que podía moldear a Nise según sus propios métodos, que la joven podía convertirse en una mujer sabia y culta si se le daba la oportunidad adecuada. Pero su enfoque, más que curar la bobería de Nise, era un intento por transformar su alma para que encajara en un molde rígido de educación que no necesariamente tomaba en cuenta las características individuales de cada persona. En sus primeras clases, Nise era un lienzo en blanco. Intentaba seguir las instrucciones de don Álvaro, recitaba las lecciones, memorizaba las palabras, pero algo en ella parecía resistirse. No entendía las ideas con claridad, no sentía una conexión con los conceptos que el erudito le enseñaba. Mientras él hablaba de filósofos antiguos, de la política, de los grandes pensadores, Nise se sentía como si estuviera atrapada en un mar de palabras que no llegaban a la orilla de su entendimiento. Sin embargo, Nise no era tonta. No lo era. Su aparente torpeza en el aprendizaje era solo una reacción a un sistema que no estaba hecho para ella, un sistema que no comprendía su naturaleza. Había algo en su manera de ser que era más profundo que cualquier conocimiento que pudiera adquirirse en los libros. Nise tenía una intuición que muchos no valoraban, una comprensión del mundo que no se encontraba en las aulas ni en las conversaciones eruditas. Una tarde, mientras don Álvaro le enseñaba sobre la filosofía de los grandes pensadores, Nise se detuvo por un momento y observó en silencio. Don Álvaro, convencido de que la joven no comprendía nada, continuó con su lección, pero Nise, de repente, intervino. «Maestro», dijo con una voz tranquila pero firme, «no entiendo las palabras que dice. No entiendo los conceptos, pero sí entiendo que el corazón de las personas no se mide por lo que saben, sino por lo que sienten. Los filósofos hablaron de muchas cosas, pero pocos hablaron del alma humana tal como es». Don Álvaro la miró, sorprendido, ante tal reflexión. Ni se había encontrado, quizás sin quererlo, una verdad que no se enseñaba en los libros. El conocimiento no era solo una cuestión de palabras, también era una cuestión de comprensión profunda de lo que somos, como seres humanos. Su reflexión, aunque sencilla, fue el destello de una inteligencia que no se medía por el conocimiento académico, sino por una sensibilidad que los demás, con su afán por categorizar y clasificar, no podían ver. A pesar de sus esfuerzos, Nise nunca lograría encajar completamente en el molde de la erudición que su madre y don Álvaro querían para ella. Sin embargo, la joven comenzaba a descubrir que había algo más en ella, algo que ni las críticas ni los esfuerzos de los demás podían destruir, su capacidad para ver el mundo con los ojos del corazón. Y así, con su fama de boba, Nise comenzó a entender que quizás la vida no consistía en ser la más sabia, sino en ser la más auténtica, la más fiel a uno mismo. El camino que la sociedad había trazado para ella era uno lleno de trampas y expectativas vacías, pero, por fin, Nise comprendió que no necesitaba ser más que ella misma para ser valiosa. Este capítulo de su vida, lleno de frustraciones, malentendidos y reflexiones profundas, no era el final de su viaje. Era apenas el comienzo de una revelación que cambiaría para siempre su manera de ver el mundo y, sobre todo, su lugar en él. Capítulo 3. La prueba de amor de Eliseo. El sol, ahora en su cenit, vertía una luz dorada sobre las calles empedradas de la ciudad. Las sombras se alargaban suavemente mientras los habitantes de la villa se sumían en sus quehaceres cotidianos. La vida marchaba, aparentemente inmutable, pero había en el aire una tensión casi imperceptible, un murmuro que recorría los pasillos del alma humana. Eliseo, el hermano de Nise,
no podía evitar sentir esa presión. Aunque su vida exterior parecía tranquila, en su interior, un torbellino de emociones y pensamientos lo mantenía en vilo. Estaba atrapado en una encrucijada emocional, entre lo que la sociedad esperaba de él y lo que realmente deseaba. Líseo, con su juventud y su atractivo, era un hombre respetado en la villa, pero, a diferencia de su hermana, no se encontraba con la misma carga de expectativas. Mientras Nise era vista como una joven boba por los ojos ajenos, Líseo disfrutaba de la consideración de ser un hombre astuto y de espíritu indomable, capaz de dirigir sus propias decisiones. Sin embargo, dentro de él, nacía una duda que parecía ir en aumento con cada día que pasaba. ¿Realmente amaba a su prometida, Casilda, o era solo una cuestión de conveniencia social? Casilda, una joven de alta cuna y de modales refinados, era la candidata perfecta para un hombre de la posición de Líseo. Su belleza era impecable, su inteligencia, apreciada en su círculo, y su familia, admirada por todos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Líseo comenzó a cuestionarse la naturaleza de su afecto por ella. ¿Era el amor verdadero lo que sentía por ella, o simplemente una formalidad impuesta por las expectativas de su linaje? La verdad lo acosaba, y a menudo se encontraba mirando al vacío con una profunda incertidumbre. No obstante, algo comenzó a suceder en la vida de Líseo que lo llevó a replantearse todo. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de la mansión, donde las flores comenzaban a brotar con el primer viento de primavera, se encontró con Nise. Su hermana, esa figura que él siempre había considerado un tanto alejada del mundo real, lo miraba con una serenidad que lo desconcertaba. «¿Cómo estás, hermano?», preguntó Nise, con una suavidad en su voz que solo ella sabía manifestar. Líseo la observó por un momento, como si intentara descubrir algo más allá de la apariencia de su rostro. El sol jugaba en sus cabellos oscuros, que caían con suavidad sobre sus hombros, y en sus ojos brillaba una luz que no era de este mundo. Aunque la sociedad la consideraba una boba, había algo en ella que desbordaba sabiduría, algo intangible que ni él mismo sabía cómo explicar. «Estoy confundido, Nise», admitió él, sin poder evitarlo. «Me siento atrapado entre el deber y el deseo. Casilda es perfecta para mí, en todos los aspectos. Pero no sé si la amo como debería». Nise lo miró fijamente, sin apartar los ojos de los suyos. En sus ojos, Líseo percibió una mezcla de dulzura y comprensión. Ella, en su aparente ignorancia, poseía una claridad que él no había logrado encontrar. A veces, pensaba que su hermana era más sabia que muchos de los hombres que se consideraban intelectuales. A veces, hermano, confundimos lo que sentimos con lo que debemos sentir. La sociedad nos enseña a cumplir con las expectativas, a seguir los caminos trazados, pero el verdadero amor no puede ser un contrato firmado por otras manos. Es algo que nace del corazón, sin reglas, sin normas, sin obligaciones. Solo entonces sabes si lo que sientes es verdadero. Líseo se quedó en silencio, procesando sus palabras. No sabía si lo que ella decía tenía sentido, pero había en sus palabras una verdad silenciosa que lo conmovió. Nise no hablaba con las complejidades de los filósofos ni con las certezas de los sabios, pero su sencillez era como una corriente de agua que fluía directamente hacia lo más profundo de su ser. El joven se alejó, pensando en las palabras de su hermana. De alguna manera, comprendió que su vida no podía continuar bajo las expectativas ajenas. En algún lugar de su alma, intuía que su amor por Casilda, aunque real, no era lo que él realmente necesitaba. No era el fuego ardiente que esperaba encontrar, sino más bien una luz tenue que no lograba iluminar completamente su corazón. Esa misma noche, Líseo decidió visitar a Casilda en su casa. La conversación que tuvo con ella, bajo la luz de las velas que temblaban suavemente, fue formal, cargada de una tensión que ambos sentían pero que ninguno se atrevía a nombrar. Casilda, con su sonrisa perfecta y su porte impecable, le habló de los planes que tenían para el futuro, de la boda, de los hijos, de las cosas que los unían. Pero Líseo sentía que la conversación no llegaba al fondo de su alma. Cada palabra que ella decía parecía más una fórmula que una verdadera declaración de amor. En el momento en que ella se despidió, Líseo sintió una sensación de vacío que lo envolvió por completo. Aquel vacío, al principio pequeño e insignificante, había crecido en su corazón y ahora parecía ocupar todo su ser. De vuelta en su casa, en la soledad de su habitación, Líseo se dejó caer sobre su cama, sintiendo el peso de su decisión.
Había algo que aún no podía decirse a sí mismo, que no quería seguir ese camino marcado por la tradición y la sociedad, que no quería ser parte de una historia que no le pertenecía. El amor que él ansiaba era algo diferente, algo que no podía explicar en palabras. Al día siguiente, mientras el sol ya se ocultaba tras el horizonte, Líseo tomó una decisión. Se acercó a su hermana Nise, quien lo observaba con una curiosidad tranquila, como si ya supiera lo que él estaba a punto de decir. He decidido que no puedo casarme con Casilda, dijo con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. No puedo continuar con algo que no siento en el corazón. Necesito ser honesto conmigo mismo. Nise lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, con una sonrisa serena y sincera, asintió. Lo sabías, Líseo. El corazón siempre sabe lo que es verdadero. Solo hay que aprender a escucharlo. Y así, Líseo comprendió que la prueba de amor más difícil no era la que la sociedad imponía, sino la que él mismo debía enfrentarse, la prueba de ser fiel a sí mismo. Capítulo 4. El encuentro con la realidad. La luz del día comenzó a desvanecerse lentamente, dejando paso a un cielo que, de un azul profundo, se tornaba en un gris plateado. La brisa nocturna que acariciaba los campos y las villas parecía ser la única compañía de aquellos que se encontraban atrapados entre los laberintos de sus pensamientos. En la mansión de los hermanos, el ambiente era silencioso, una calma densa que se sentía como un presagio de lo que estaba por venir. Líseo, después de su decisión, se encontraba de pie frente a la ventana de su habitación, contemplando el paisaje lejano, como si buscara en la oscuridad de la noche las respuestas que tanto necesitaba. Aunque había hablado con Nise, aunque había expresado sus dudas sobre su compromiso con Casilda, una sombra de incertidumbre seguía rodeando su corazón. No estaba completamente seguro de que, al liberarse de las cadenas de la tradición, hubiera encontrado la verdadera libertad. Esa libertad que tanto anhelaba parecía, a veces, tan lejana como las estrellas que, en su mente, brillaban de manera inalcanzable. Líseo miraba hacia el horizonte, pero sus pensamientos no alcanzaban la lejanía de su visión. Todo parecía un ciclo que se repetía, una rueda de decisiones que se sucedían unas a otras sin final, y lo que él anhelaba en ese momento era algo que, hasta ahora, parecía solo un sueño. La libertad para vivir según sus propios deseos y anhelos. El encuentro con Casilda. La mañana siguiente trajo consigo una ligera brisa que se colaba entre las cortinas de la habitación de Líseo, trayendo consigo la sensación de que algo en el aire había cambiado. Su mente seguía inmersa en las mismas dudas de la noche anterior, pero algo en su interior le susurraba que debía enfrentarse a la realidad. La realidad que, aunque temida, no podía ser evitada. Con paso firme, decidió que lo mejor era hablar con Casilda y confesarle sus pensamientos y sentimientos. Casilda, con su elegancia innata, lo recibió en la mansión de los suyos, en una sala adornada con cortinas de terciopelo rojo y mesas llenas de jarrones con flores frescas. El ambiente estaba cargado de formalidad, de esa quietud que solo los círculos de la alta sociedad sabían imponer. Casilda estaba sentada junto a una ventana, una taza de té en la mano, observando las flores del jardín como si ellas pudieran decirle algo que el mundo no le contaba. Cuando vio a Líseo entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa cautivadora, como siempre lo hacía, pero había algo en su mirada que no pasó desapercibido para él, una inquietud que parecía reflejar sus propios pensamientos. Líseo, ¿cómo te encuentras?, preguntó ella, mientras dejaba la taza sobre la mesa con un suave golpeteo. La voz de Casilda era suave y melódica, pero había una tensión oculta en la forma en que pronunciaba sus palabras, como si, al igual que él, estuviera esperando algo. Líseo se quedó en pie por un momento, observando a la joven que, por tanto tiempo, había sido el centro de su vida, o al menos de lo que él había considerado su vida. Finalmente, decidió hablar. Casilda, comenzó con voz firme, pero vacilante en su interior, he estado pensando mucho últimamente. Hay algo que debo decirte, algo que ha estado en mi mente durante días, semanas quizás, y que ya no puedo seguir guardando. Casilda lo observó con atención, como si intuyera lo que estaba a punto de suceder. No era la primera vez que su conversación tomaba un giro serio, pero nunca de esa magnitud. Siempre había considerado a Líseo como un hombre de certezas, un hombre que no dudaba de sus decisiones, y esa inseguridad que veía en él ahora la desarmaba. De alguna manera, eso la hacía sentir vulnerable, como si la promesa de su futuro juntos estuviera tambaleando. Dime, Líseo.
Sabes que puedes hablar conmigo. Su voz, aunque calmada, no logró ocultar una pequeña chispa de preocupación. Liseo dio un paso hacia ella y, con una mirada de sincero arrepentimiento, comenzó a desvelar lo que había guardado durante tanto tiempo. Casilda, te respeto profundamente. Admiro todo lo que eres, tu inteligencia, tu belleza, tu nobleza, pero debo ser honesto contigo y conmigo mismo. Lo que siento por ti, aunque es afecto genuino, no es lo que debería ser. He llegado a darme cuenta de que no te amo como un hombre ama a una mujer, y eso me llena de dolor. Te he estado engañando, creyendo que el matrimonio sería la solución a algo que no está roto. Pero lo está, Casilda. Mi corazón no puede seguir en este compromiso. El silencio que siguió a esas palabras fue casi insoportable. Casilda se quedó allí, inmóvil, con los ojos fijos en Liseo, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante, suspendido en la fragilidad de un momento de revelación. ¿Qué estás diciendo, Liseo? Preguntó ella, apenas susurrando, como si las palabras estuvieran demasiado cerca del borde del abismo para ser pronunciadas con facilidad. Lo que estoy diciendo, Casilda, es que no puedo seguir adelante con algo que no siento con todo mi ser. No puedo casarme contigo si no puedo ofrecerte el amor verdadero. Mereces a alguien que te ame con toda su alma, que te quiera por lo que eres y no por lo que representas en la sociedad. Yo no soy esa persona. Liseo suspiró, con un peso en su pecho que le era difícil de soportar. Casilda permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Su rostro había perdido el brillo, y sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y sorpresa. Finalmente, se levantó de la silla y caminó hasta la ventana, mirando hacia el jardín como si las flores pudieran darle la paz que tanto necesitaba. Entonces, ¿todo esto era una mentira? ¿Todo este tiempo hemos estado jugando un juego en el que ni tú ni yo sabíamos las reglas? Su voz se quebró, y Liseo sintió que cada palabra atravesaba su pecho como una flecha afilada. No, Casilda, no era una mentira, respondió él, con sinceridad. Solo que no sabía lo que sentía hasta ahora. Creí que podía aprender a amarte, que el tiempo lo resolvería todo, pero me equivoqué. El aire parecía ser más denso en la sala, y el frío de la noche comenzó a colarse por las rendijas de la ventana, como si la atmósfera misma estuviera reflejando el frío que había tomado el corazón de ambos. Casilda finalmente se volvió hacia él, su rostro marcado por una tristeza profunda. Entonces, ¿qué hacemos ahora, Liseo? Preguntó, su voz llena de una amarga serenidad. Liseo, con la cabeza gacha, no sabía qué decir. No podía ofrecerle respuestas fáciles, y lo peor era que no las tenía para sí mismo. La única certeza que tenía era que, al romper su compromiso con ella, también estaba rompiendo una parte de su propio ser. No lo sé, respondió finalmente. Solo sé que necesito encontrar mi propio camino. No puedo seguir otro. Casilda asintió lentamente, y con una mirada distante, se dio la vuelta para irse. Aunque no hubo palabras más, ambos sabían que algo irremediable había ocurrido. Las expectativas de un futuro juntos se habían desvanecido como un sueño roto, y, aunque el amor no había florecido entre ellos, el respeto mutuo perduraría, como una huella imborrable en sus corazones. Al salir de la mansión de Casilda, Liseo sintió que la niebla que lo envolvía se disipaba lentamente. Sin embargo, esa claridad le traía consigo más dudas que respuestas. ¿Qué era lo siguiente? ¿Qué caminos se abrirían ahora ante él? Mientras caminaba hacia su casa, el eco de su decisión resonaba en su mente, sabiendo que la realidad de su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 5. El despertar de los sentimientos. El amanecer, esa frontera tenue entre la oscuridad y la luz, trajo consigo un aire fresco y renovado que penetraba con suavidad en la piel de los que caminaban por los jardines del viejo caserón. La quietud de la mañana parecía ser la que correspondía a un corazón inquieto. Y en ese corazón, el de Liseo, aún latía la reverberación de las palabras que había dicho a Casilda, una conversación que había marcado, de manera irreversible, un punto de no retorno. Los ecos de su decisión seguían retumbando en su mente, pero había algo distinto en su interior. Aunque había liberado a Casilda, y con ello, a él mismo de las cadenas de un compromiso forzado, sentía que su alma no estaba en paz. Había deshecho una promesa, sí, pero también había abierto una puerta hacia lo desconocido. Una puerta que no sabía si deseaba cruzar.
Sentía una mezcla de alivio y pesar, y entre esos dos sentimientos contrastantes, estaba el nudo de la incertidumbre. Ese día, Líseo no pudo concentrarse en nada. El día transcurrió lento, como si los minutos se estiraran más allá de su tiempo habitual. Sentado en el escritorio de su habitación, no podía dejar de pensar en el rostro de Casilda. La imagen de su cara, marcada por la sorpresa y el dolor, no dejaba de atormentarle. El amor que había esperado sentir por ella no estaba, y la compasión que sentía por su tristeza se convertía en una carga cada vez más pesada. Esa tarde, Líseo decidió salir a caminar, buscando un respiro en el aire libre que tanto necesitaba para ordenar sus pensamientos. Salió de la mansión con paso lento, como si cada paso fuera una despedida, no solo de Casilda, sino de una vida que ya no podía ser la misma. El encuentro con Nise. Cuando Líseo llegó al borde del jardín, vio a lo lejos a Nise, su hermana, que caminaba entre los arbustos. Nise siempre había sido la más tranquila de los dos, la más equilibrada, la que encontraba consuelo en las pequeñas cosas de la vida. Líseo se acercó a ella con la intención de hablar, de buscar en su familiaridad una especie de ancla en medio de la tormenta interna que lo zarandeaba. Nise, dijo, deteniéndose frente a ella, necesito hablar contigo. Nise levantó la vista, reconociendo en la mirada de su hermano la misma inquietud que él mismo sentía. Era evidente que algo lo perturbaba, pero Nise no preguntó inmediatamente. Sabía que su hermano tenía su propio ritmo para desvelar lo que le pesaba en el corazón. ¿De qué se trata?, preguntó Nise suavemente, mientras ajustaba el broche de su capa. Líseo la observó por un momento, sintiendo una extraña necesidad de confesarle la verdad que había quedado guardada por tanto tiempo. Decidió que, si había alguien a quien podía contarle su lucha interna, esa persona era Nise. Ella siempre había sido su confidente, aunque el peso de sus emociones lo hacía dudar de sí mismo. He hablado con Casilda, comenzó Líseo, con la voz temblando un poco, le he dicho la verdad. No puedo seguir comprometido con ella, no como ella espera. No la amo de la manera que debería. Nise no reaccionó de inmediato, pero sus ojos brillaron con una comprensión silenciosa. Su hermano siempre había sido alguien de decisiones firmes, pero esta vez parecía tan perdido en su propio mar de dudas que Nise entendió que el cambio de rumbo no era fácil para él. Lo sé, Líseo. Lo sabía desde antes de que lo dijeras. Nise habló con una calma que contrastaba con la tormenta que ardía en el interior de su hermano. Tú no eres alguien que pueda vivir en una mentira. Siempre has sido sincero, tal vez demasiado. Líseo asintió, su respiración aún errática. Pero ahora no sé qué hacer, continuó, con el rostro marcado por la frustración. Liberé a Casilda, pero, ahora, en mi interior, siento un vacío. No sé si he hecho lo correcto. ¿He hecho lo correcto, Nise? Su hermana lo miró fijamente, y por un instante, hubo un silencio absoluto. El aire se volvía denso, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración mientras la respuesta a la pregunta de Líseo flotaba en el aire. No siempre hay una respuesta clara, Líseo. No siempre podemos hacer lo correcto de acuerdo a lo que esperan los demás. Pero lo importante es que escuches lo que realmente sientes. Si ahora sientes que no eres feliz en tu compromiso, entonces no puedes seguir adelante solo por deber. Y lo que más valoro de ti, hermano mío, es que has sido sincero con tu corazón, aunque te duela. Las palabras de Nise calaron hondo en el alma de Líseo. En ese momento, comprendió que la verdad no siempre era sencilla, pero siempre era el camino hacia la liberación, aunque el precio fuera alto. Y el precio que había pagado hasta ahora le parecía insignificante comparado con la paz interior que sentía al haber dicho la verdad. El regreso a la mansión. Esa noche, Líseo regresó a la mansión con un sentido de claridad que no había tenido en días. Aunque la situación con Casilda aún lo atormentaba, había algo dentro de él que comenzaba a calmarse. Ya no había duda sobre su decisión, aunque el dolor persistiera. El siguiente paso debía ser dado con la misma sinceridad con la que había hablado con ella, y ahora, sabía que debía hacer lo mismo consigo mismo. Solo que, al mismo tiempo, una nueva inquietud había comenzado a formarse en su pecho. Nise tenía razón, y la verdad era la llave para desbloquear cualquier puerta cerrada. Pero, ¿qué hacer con ese vacío que ahora sentía? ¿Qué hacer cuando la vida que habías imaginado para ti ya no existía? El compromiso con Casilda había sido parte de un futuro que ya no era suyo, y ahora debía crear otro camino. Pero,
¿Dónde encontrar las fuerzas para comenzar de nuevo? La mañana siguiente amaneció despejada, con un cielo brillante y una luz que reflejaba una nueva esperanza. Líseo se despertó temprano, como si en la quietud de la madrugada pudiera encontrar la claridad que su mente necesitaba. Decidió caminar por los alrededores de la mansión, buscando algo que lo conectara con el mundo exterior. Mientras caminaba, su mente volvía a Casilda, a la conversación que habían tenido, pero ahora había algo nuevo en sus pensamientos. Había algo más allá de la incertidumbre, algo más allá de la tristeza, algo que su corazón aún no había entendido completamente. En sus pensamientos, comenzaron a surgir figuras del pasado, personas y momentos que, aunque fugaces, habían dejado una huella profunda en él. Y entre esas figuras, había una que se destacaba con una fuerza inusitada, la de Laura, la joven que había conocido tiempo atrás en un viaje lejano. Aunque la distancia física entre ellos lo separaba, el recuerdo de su encuentro seguía ardiendo en su pecho como una llama que, aunque pequeña, se mantenía viva. Quizás, pensó Líseo, quizás el futuro no estaba definido por los compromisos ni las expectativas de los demás. Tal vez, como su hermana le había dicho, la clave estaba en escuchar a su corazón y en buscar lo que realmente deseaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, un leve atisbo de esperanza surgió en su interior. Quizás, el despertar de sus sentimientos lo llevara a un destino diferente, uno que no conocía, pero que ansiaba explorar. Y ese despertar, ese primer paso hacia lo desconocido, estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. La decisión de un corazón inquieto. El sol aún no se elevaba lo suficiente en el cielo para disipar por completo la bruma que cubría el campo, y el aire fresco de la mañana envolvía la mansión con una sensación de calma y serenidad. Sin embargo, el corazón de Líseo no encontraba descanso. La decisión que había tomado, liberando a Casilda de su compromiso, lo había sumido en un mar de pensamientos y emociones contradictorias. A pesar de que la conversación con su hermana Nise le había proporcionado algo de consuelo, el dolor de la ruptura seguía presente, palpando su pecho, como un peso invisible que lo oprimía. A lo lejos, las figuras de los sirvientes ya comenzaban a moverse por los jardines, ocupados en sus tareas diarias. Los pasos apresurados de los criados se entremezclaban con el canto lejano de los pájaros, pero para Líseo, cada sonido parecía amplificarse, como si el ruido del mundo exterior fuera un eco de su propia tormenta interna. Se encontraba sentado en la terraza, absorto en sus pensamientos, con la mirada fija en el horizonte donde los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el paisaje. Había pasado toda la noche sin poder conciliar el sueño. Sus pensamientos se agitaban como las olas del mar en una tormenta, y cada vez que intentaba tranquilizarse, la imagen de Casilda, con su rostro desencajado por el dolor, lo perseguía. Aún así, en el fondo de su ser, Líseo sabía que había hecho lo correcto, aunque eso no lo liberara de la angustia que sentía por haber causado sufrimiento. Era el precio que debía pagar por la sinceridad, pensaba. La verdad, por dolorosa que fuera, siempre debía ser lo primero, sin importar las consecuencias. Esa mañana, sin embargo, algo había cambiado. A pesar de la tormenta emocional que aún lo embargaba, Líseo sentía una renovada sensación de urgencia. Necesitaba hacer algo, tomar una decisión definitiva que le permitiera avanzar. Ya no podía seguir en el limbo de la indecisión. El destino, ese invisible hilo que parecía guiar su vida, lo había colocado en una encrucijada, y ahora debía elegir un camino. La búsqueda de una respuesta interior. Decidió salir de la mansión. La casa, con sus paredes que habían sido testigos de tantas generaciones de su familia, parecía ahora un laberinto de pensamientos sin salida. Líseo necesitaba despejar su mente, dejar que la naturaleza lo guiara, tal vez para encontrar una respuesta que en su interior aún no podía entender por completo. Caminó por los senderos del jardín, sin rumbo fijo, perdido en la belleza tranquila de los árboles y las flores que comenzaban a abrirse con los primeros signos de la primavera. Su mente seguía atormentada por la conversación con Casilda. La imagen de su rostro, lleno de tristeza y frustración, se mezclaba con la de Nise, su hermana, que le había ofrecido palabras de consuelo, pero también de advertencia. «Escucha lo que realmente sientes», le había dicho. Y eso era lo que Líseo intentaba hacer, lo que ahora intentaba buscar, como quien busca una perla escondida en las profundidades del océano de sus pensamientos. Sin embargo, cuanto más caminaba, más consciente se hacía de la brecha entre lo que sentía y lo que debía hacer. El amor que debía sentir por Casilda,
Esa llama que se esperaba que ardiera con pasión y devoción, no existía. Nunca había existido. Y, aunque le doliera admitirlo, Líseo entendía que no podía seguir viviendo una mentira, ni él ni ella. Pero, al mismo tiempo, algo en su corazón le decía que, al liberar a Casilda, también se había liberado a sí mismo de las ataduras de un futuro impuesto. Lo que temía, sin embargo, era lo que vendría después. Estaba solo ahora, en un vacío que él mismo había creado, y no sabía si era capaz de enfrentar la vastedad de ese espacio vacío que se abría ante él. En lugar de estar aliviado, como había esperado, se sentía perdido, como si la decisión que había tomado no le hubiera dado la paz que necesitaba. El encuentro con Laura, un destello en la oscuridad. Fue entonces cuando, como una aparición en medio de su tormenta, apareció ella. Laura. La joven que había conocido en un viaje lejano y cuyo recuerdo había sido, durante tanto tiempo, una chispa apagada en el fondo de su alma. Había pasado tiempo desde su último encuentro, y su imagen, aunque aún viva en su mente, se había difuminado con el paso de los años y las preocupaciones del presente. Pero esa mañana, cuando sus ojos se cruzaron por casualidad en el jardín, algo despertó dentro de Líseo, como si la luz de un sol olvidado comenzara a brillar de nuevo. Laura caminaba por el sendero, con su paso ligero y su sonrisa serena, como siempre. Aunque había cambiado, como todo en la vida, Líseo la reconoció al instante. Aquella joven había sido un refugio para su corazón durante el tiempo en que la vida lo había puesto en duda, y aunque no había sido más que un breve encuentro en el pasado, su imagen había quedado grabada en él, como una marca indeleble. El destino, pensó Líseo, parecía tener una manera peculiar de tejer sus hilos. Había liberado a Casilda, pero ahora la vida le ofrecía una nueva oportunidad, o al menos, una nueva posibilidad. Sin saber exactamente qué significaba ese encuentro, Líseo decidió dar un paso hacia ella. Laura, dijo, con un tono que era una mezcla de sorpresa y emoción contenida. No esperaba verte. Laura, al escuchar su nombre, levantó la vista y, al reconocerlo, una sonrisa cálida apareció en su rostro. La familiaridad de su presencia hizo que Líseo sintiera una extraña paz interior, como si el caos de su mente se hubiera calmado un poco en ese instante. Líseo, respondió ella, con su voz suave y acogedora, qué sorpresa encontrarte aquí. ¿Cómo has estado? El simple hecho de escuchar su voz, de compartir esos breves momentos de interacción, trajo consigo un destello de claridad. Aquel encuentro, tan casual y sencillo, parecía tener un peso que no lograba entender completamente. Pero había algo en el aire, algo que lo hacía sentir que, tal vez, este era el punto de inflexión que tanto había buscado. Líseo no podía evitar pensar en las palabras que Nise le había dicho la noche anterior. El corazón no se equivocaba, aunque la mente a veces tratara de engañarlo. Y ahora, ante Laura, algo le decía que no estaba solo en sus pensamientos. Algo en su interior despertaba con una fuerza renovada, como una llama que empezaba a arder de nuevo. ¿Sería esto el comienzo de algo nuevo, o simplemente un espejismo en medio de su caos emocional? La promesa de un futuro incognoscible. Con el paso del tiempo, Líseo se dio cuenta de que no podía seguir huyendo de sí mismo. Había decidido ser honesto, había decidido liberarse de las ataduras del deber, pero ahora enfrentaba algo aún más complejo. El descubrimiento de un camino que, aunque incierto, lo llamaba con la promesa de algo más grande. La presencia de Laura le dio una razón para creer que, tal vez, el futuro podría ser diferente, más acorde con lo que su corazón realmente deseaba. Pero esa respuesta, como todo en la vida, no llegaría fácilmente. Y Líseo sabía que su viaje hacia la paz interior apenas comenzaba. Capítulo 7. La revelación de un amor no correspondido. El día había caído sin piedad sobre la mansión, trayendo consigo una serenidad inquietante. Las sombras del crepúsculo se alargaban sobre el jardín, y el suave susurro del viento parecía acariciar las hojas de los árboles, como un suspiro profundo que pretendía calmar los corazones agitados. Sin embargo, dentro de la mansión, en los rincones donde las emociones más profundas se ocultan, Líseo continuaba luchando con su corazón dividido. Había tomado decisiones difíciles, había enfrentado la verdad de sus propios sentimientos, pero el camino hacia la paz aún estaba distante, como una estrella en el horizonte que, aunque visible, se escapaba constantemente. Después de su encuentro con Laura, Líseo no pudo evitar sentirse perturbado. No por el reencuentro en sí mismo, sino por lo que había significado.
En su mente, la imagen de Laura no desaparecía, se instalaba con fuerza, como un recuerdo que comenzaba a adquirir más importancia que todo lo demás. La claridad que había sentido en el momento de la conversación con Laura le había proporcionado un alivio temporal, pero cuando se quedaba solo con sus pensamientos, una sensación extraña lo invadía. Algo le decía que aquel encuentro había alterado la dinámica de su vida de una forma que no comprendía completamente. Y en su confusión, se encontraba nuevamente ante la presencia de Casilda, esa figura que no dejaba de seguirlo, como una sombra persistente que le recordaba la promesa incumplida, el amor que nunca se concretó. Casilda había sido su amiga de toda la vida, su confidente, la mujer que se esperaba que compartiera con él un destino común, el sueño de una vida tranquila y predecible. Sin embargo, algo había cambiado en él. Algo que no podía identificar con claridad, pero que lo alejaba de la figura que antes le parecía tan cercana. Lo que había sentido por ella en el pasado, aunque real, ya no era suficiente para seguir adelante. La imagen de Casilda, tan llena de dulzura, ahora le resultaba lejana. Aquella dulzura, que en otros tiempos lo había cautivado, se había transformado en una cadena invisible que lo ataba a una vida que ya no deseaba. Líseo no amaba a Casilda, lo sabía con total certeza, y el pensamiento de continuar con un compromiso vacío le producía una angustia indescriptible. El conflicto interior de Líseo. Esa noche, Líseo no pudo dormir. Se tumbó en su cama, pero el sueño nunca llegó. Su mente, frenética, recorría los pasajes de su vida, buscando respuestas a lo que sentía. En su corazón, la figura de Laura se alzaba como un faro, mientras que la de Casilda se desvanecía lentamente. ¿Era esto el final de un amor que nunca fue? ¿Era el inicio de una pasión nueva que no se había permitido explorar? La incertidumbre le carcomía, y por más que intentaba calmar sus pensamientos, algo dentro de él le decía que no podía huir más de la verdad. A medida que las horas avanzaban y la quietud de la noche envolvía la casa, una idea comenzaba a tomar forma en su mente. Necesitaba hablar con Casilda, enfrentar sus sentimientos, no con palabras vacías, sino con una honestidad brutal que, aunque dolorosa, quizás podría liberarlos a ambos. Había llegado el momento de poner fin a la incertidumbre, de romper los lazos que lo mantenían atrapado en una red de expectativas ajenas. No era justo para ella, ni para él. El amor, tal como lo había entendido en su vida, ya no se ajustaba a la realidad de lo que sentía. Y si bien la despedida sería dolorosa, tal vez la verdad los liberaría. El pensamiento de enfrentarse a Casilda lo llenaba de un miedo profundo. No por la mujer que había sido su compañera de tantos años, sino por lo que implicaba el acto de liberarse. Liberarse de la obligación, de los deseos que otros habían puesto sobre él, y finalmente de sus propios miedos. Casilda, aunque maravillosa en muchos aspectos, no era el amor verdadero de su vida. Aquello era una realidad innegable que no podía seguir eludiendo. El encuentro con Casilda, la larga despedida. A la mañana siguiente, Líseo se armó de valor. Decidió que era el momento de hablar con Casilda, aunque eso significara enfrentarse a su propia vulnerabilidad. La mañana estaba gris, con nubes que amenazaban con descargar la lluvia en cualquier momento. El aire estaba cargado de electricidad, y Líseo sentía que ese clima reflejaba el tumulto de emociones que le atormentaba. Con pasos decididos, se acercó a la sala donde Casilda se encontraba, ocupada con alguna de sus labores diarias. Al verla, una oleada de tristeza lo invadió. Ella, tan encantadora, tan llena de gracia, parecía ajena a la tormenta que se gestaba en su interior. Su rostro, tan radiante de vida, no podía hacerle más difícil lo que debía decir. Casilda se levantó al verlo y le sonrió con una suavidad que contrastaba con la gravedad de la situación. «Líseo», dijo ella, con su tono característico de dulzura, «¿cómo te encuentras hoy? He notado que te ves un poco pensativo». Líseo tomó aire y, en lugar de responder a su pregunta, la miró fijamente a los ojos. No había vuelta atrás. No podía seguir ocultando la verdad que tanto lo había atormentado. Decidió ser directo, sin rodeos. «Casilda», empezó, con voz firme pero temblorosa, «necesitamos hablar. Hay algo que ya no puedo seguir guardando en mi interior. No puedo continuar viviendo una mentira, ni para ti ni para mí. He llegado a entender que lo que compartimos, aunque significativo en su momento, no es el amor que esperabas, ni el que yo mismo esperaba. Ya no siento lo mismo por ti. No puedo seguir siendo parte de algo que no es genuino».
Casilda lo miró con sorpresa primero, luego su rostro reflejó una mezcla de confusión y dolor. Las palabras de Líseo parecían haberla golpeado como un rayo, dejando un vacío en sus ojos, como si hubiera sido arrancada de una realidad que creía conocer. Un silencio pesado se instaló entre los dos, un silencio lleno de emociones no expresadas, de incomodidad, de dolor. Finalmente, Casilda habló, pero su voz se quebraba con dificultad. Líseo, yo, no entiendo. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué de repente? Líseo la miró con tristeza. Sabía que las palabras nunca serían suficientes para curar el dolor que estaba provocando. Pero entendía que era lo correcto. El amor no podía basarse en el temor, en el deber, en lo que otros esperaban. Debía ser libre, debía ser genuino. Lo siento mucho, Casilda. No es algo que esperaba que sucediera. Pero la vida no siempre se ajusta a nuestras expectativas, y este es un momento difícil para ambos. Pero te prometo que lo que busco es lo mejor para ti, aunque ahora no lo veas. Casilda no podía contener las lágrimas que comenzaban a asomar a sus ojos. Sus labios temblaron, pero finalmente encontró la fuerza para hablar nuevamente. Entonces, ¿esto es el final, Líseo? ¿De todo lo que soñamos juntos? Líseo asintió lentamente, con una tristeza infinita en su mirada. Sabía que esta era la despedida que ninguno de los dos quería, pero que ambos necesitaban. Sí, Casilda. Es el final, pero no el final de nuestra amistad. Espero que algún día puedas entender que la verdad, aunque dolorosa, siempre es lo que libera. El viento comenzó a soplar con más fuerza, agitando las cortinas que se movían con suavidad. Casilda, al escuchar esas palabras, se dio vuelta y caminó hacia la ventana, mirando la tormenta que comenzaba a desatarse fuera. El cielo se oscurecía rápidamente, como si el universo entero hubiera presenciado el final de una etapa de su vida. Y aunque el dolor de la despedida estaba allí, también había un dejo de esperanza, una promesa de que el futuro, aunque incierto, aún podía tener algo para ellos. Capítulo 8. La resolución de un corazón herido. El sol se levantaba al día siguiente con una suavidad casi tímida, como si la naturaleza misma sintiera el peso de lo sucedido entre Líseo y Casilda. La casa, que hasta el día anterior había sido un lugar lleno de risas y conversaciones alegres, ahora parecía sumida en un profundo silencio. El aire estaba cargado de la quietud que sigue a una tormenta interna, y Líseo, que aún se encontraba marcado por la despedida, no podía evitar sentir que algo dentro de él había cambiado para siempre. Se levantó temprano, sin el impulso usual de los días anteriores. Caminó por la casa con la mirada perdida, sin saber exactamente hacia dónde dirigirse, como un barco sin rumbo. Cada paso parecía eco de las decisiones que había tomado, y, aunque la claridad lo había guiado hasta ese punto, no podía evitar la sensación de vacío que se instalaba en su pecho. La escena con Casilda, la despedida de los sueños que alguna vez compartieron, seguía doliendo como una herida abierta. El corazón de Líseo estaba herido, sí, pero también aliviado. La verdad, por dura que fuera, siempre resulta ser una forma de sanación, aunque el proceso de cicatrización sea largo y complejo. Reflexión en la soledad. Líseo, tras un largo rato de caminata sin rumbo por la mansión, decidió salir al jardín. El aire fresco de la mañana lo envolvió, y la vista del paisaje, con sus colores suaves y el murmullo distante del río, parecía ofrecerle un respiro. Allí, rodeado por la naturaleza que tanto amaba, comenzó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado. El reencuentro con Laura, el amor no correspondido de Casilda, las promesas rotas, todo eso flotaba en su mente, como hojas arrastradas por el viento. En su corazón, un sentimiento de culpa se entrelazaba con la sensación de liberación. Sabía que había hecho lo correcto, pero al mismo tiempo, le resultaba difícil reconciliarse con la idea de haberle causado dolor a alguien a quien había querido tanto. Casilda, con su bondad inquebrantable, no merecía una despedida tan abrupta, tan dolorosa. Pero el amor no siempre se puede construir sobre la base de la obligación o de las expectativas ajenas. Líseo había comprendido que su corazón ya no latía por ella, y que no podía seguir viviendo bajo una fachada de afecto que ya no existía. Mientras Líseo se sumía en estos pensamientos, una figura familiar apareció en el umbral del jardín. Era Laura. Su presencia, tan inesperada como bienvenida, interrumpió la quietud de su mente. Ella caminó hacia él con una gracia serena, como si supiera que el momento era el adecuado.
Sin decir una palabra, se sentó a su lado, observando el paisaje sin apresurarse a hablar, permitiendo que la calma se extendiera entre ambos. La conversación con Laura. Finalmente, fue Laura quien rompió el silencio, su voz suave, pero llena de una firmeza que Líseo no pudo ignorar. Te noto preocupado, Líseo. Algo dentro de ti sigue atormentándote, ¿verdad? Líseo la miró, sorprendiendo por su perspicacia, pero también sintiendo una gratitud inmensa. Laura siempre había tenido esa habilidad de ver más allá de las palabras, de leer en los corazones ajenos con una claridad que pocas personas poseían. Por un momento, se sintió aliviado, como si, al estar con ella, su carga fuera un poco más ligera. Es difícil, admitió él, con una voz que sonaba más cansada de lo que había esperado. He tomado decisiones que, aunque necesarias, me duelen. Casilda. No puedo dejar de pensar en lo que le he hecho. Sé que lo que hice fue lo mejor para ambos, pero el hecho de herirla, aunque haya sido de forma indirecta, me duele. Laura lo miró con dulzura, comprendiendo más de lo que Líseo esperaba. El amor es un camino tortuoso, Líseo, dijo, con una suavidad en sus palabras que parecía envolverlo como una manta cálida. A veces, lo que parece ser lo correcto a largo plazo nos cuesta mucho en el presente. Pero las decisiones que tomamos no siempre son fáciles de comprender. Sin embargo, son las que debemos tomar para avanzar, aunque nos duelan en el proceso. Líseo se sintió reconfortado por sus palabras, pero aún no podía evitar el peso en su pecho. Los recuerdos de Casilda, su dulzura y su sufrimiento, seguían flotando en su mente, mientras que, por otro lado, el rostro de Laura comenzaba a ocupar cada vez más espacio en sus pensamientos. Había algo en ella, algo que lo atraía con una fuerza que no podía explicar, algo que desbordaba las barreras de la amistad y que, de alguna manera, lo estaba empujando hacia un territorio desconocido. La revelación de un nuevo comienzo. La conversación con Laura siguió su curso, pero Líseo sentía que las palabras de ella comenzaban a calar más hondo de lo que había anticipado. Cada mirada compartida, cada palabra pronunciada, lo conectaban con una realidad que hasta ese momento había evitado. Había una chispa entre ellos, algo que se estaba encendiendo lentamente, una conexión que parecía tan natural como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Laura, al igual que él, había sentido la tensión en el aire. Sus miradas se cruzaron con una intensidad que ninguno de los dos esperaba, como si, de repente, todo lo que había estado guardado en lo más profundo de sus corazones estuviera listo para salir a la luz. Líseo, sin pensarlo demasiado, le tomó la mano con suavidad, y en ese gesto simple, pero lleno de significado, los dos se dieron cuenta de que, quizás, todo lo que habían vivido hasta ese momento no había sido más que una preparación para este preciso instante. Líseo, tú también lo sientes, ¿verdad? Preguntó Laura, su voz ahora teñida de una vulnerabilidad que lo sorprendió. No era una pregunta de duda, sino de aceptación, como si ambos supieran que, a pesar de las dificultades, había algo que los unía de manera irremediable. Líseo, con el corazón latiendo con fuerza, asintió sin palabras, pero su mirada lo decía todo. El amor, aunque complicado y lleno de obstáculos, estaba allí, frente a ellos, en la forma de una nueva posibilidad, una nueva esperanza. El camino por delante. El tiempo pasó lentamente mientras ambos se sentaban en silencio, observando el paisaje que se extendía ante ellos. Las nubes grises comenzaban a disiparse, dejando paso a un cielo más despejado, más prometedor. Era como si la naturaleza misma estuviera reflejando el cambio en los corazones de Líseo y Laura. Ambos sabían que el futuro no sería fácil. Había heridas que sanar, vidas que reajustar, pero, al menos por ese momento, todo parecía posible. Líseo se giró hacia Laura, con una sonrisa tímida en los labios. Gracias, dijo, con una sinceridad que nunca antes había pronunciado. Gracias por estar aquí, por darme claridad cuando más lo necesitaba. Laura le devolvió la sonrisa, y aunque no pronunciaron más palabras, sus corazones hablaban en silencio. Sabían que este era solo el principio de una historia nueva, una historia que, aunque incierta, estaba llena de promesas de amor y de descubrimiento. Capítulo 9. El encuentro de dos almas perdidas. El aire se volvía más espeso conforme avanzaba la tarde. Las sombras se alargaban, estirándose como brazos invisibles que trataban de alcanzar el horizonte, mientras el sol, en su descenso, pintaba el cielo de tonos cálidos.
La casa que alguna vez había sido el escenario de la tensión y el desasosiego de Casilda y Líseo, se veía ahora más tranquila, como si la paz que la naturaleza brindaba al mundo exterior también hubiera calado en sus corazones. Pero esa serenidad era efímera, como la calma que precede a una tormenta. Aunque ambos se encontraban en una especie de tregua emocional, los dilemas internos seguían siendo palpables, como sombras que acechaban en cada rincón. Líseo se encontraba solo en su estudio. Había dejado atrás las pláticas que había mantenido con Laura y el pesado peso de la despedida de Casilda. En ese momento, sumido en sus pensamientos, el lugar le parecía un refugio, una cueva de madera y libros en la que podía perderse y no enfrentarse a lo que había sucedido ni a lo que debía suceder. Pero, como siempre sucede en los momentos de introspección, las preguntas lo invadieron. ¿Qué hago ahora?, se preguntó en voz baja. Nadie podía responderle. Estaba solo con su conciencia, enfrentando la disyuntiva de un futuro incierto. El rostro de Casilda se le aparecía una y otra vez. Aunque ya no compartían la misma pasión que alguna vez unió sus destinos, la imagen de su amor desbordante, su dulzura sin igual, le desgarraba. Era la mejor decisión, dejarla atrás para seguir su propio camino, incluso si eso significaba herirla. El corazón de Líseo palpitaba con la misma intensidad de aquellos primeros días cuando conoció a Casilda. Y aún así, había algo en su pecho que le decía que, aunque le doliera, la separación era necesaria. En su interior, él sabía que, de no haber tomado esa decisión, ambos seguirían atrapados en una red de expectativas falsas. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de su ensimismamiento. Laura entró, su presencia luminosa en la penumbra de la habitación. Líseo, alzando la vista, la vio acercarse, con sus cabellos rubios cayendo suavemente sobre sus hombros. Aunque su rostro estaba tranquilo, él percibió en sus ojos una chispa de duda, de comprensión, de algo más profundo que las simples palabras podían explicar. Laura no necesitaba preguntar, no necesitaba palabras vacías. Simplemente se acercó a él, se sentó junto a su escritorio y lo miró con la serenidad de quien sabe lo que está por venir. ¿Sigues pensando en ella?, preguntó Laura, con su voz suave, pero clara, que parecía romper el silencio denso de la habitación. Líseo asintió, sin palabras, sabiendo que Laura entendía la profundidad de sus pensamientos sin que él tuviera que explicarse. Su relación con Casilda había sido significativa, pero los lazos que los unían ya no eran los mismos. Laura, como siempre, entendía más que lo que él podía expresar. Es natural, continuó Laura, con calma, pero debes entender que el amor no siempre es suficiente para mantener a dos personas juntas. A veces, es más importante el bienestar mutuo que la perpetuación de un vínculo que ya no se sostiene por sí mismo. Líseo se sintió reconfortado por las palabras de Laura, aunque aún había una sensación de incomodidad en su corazón. Sabía que ella estaba en lo cierto, pero el dolor seguía ahí, como una herida que aún no había sanado completamente. Entonces, con un suspiro profundo, se recostó en su silla, mirando el techo, dejando que la quietud lo envolviera. El rostro de la verdad. La conversación que había tenido con Laura aquella tarde había sido el primer paso para comenzar a comprender lo que realmente sucedía en su interior. Sin embargo, el peso de su responsabilidad sobre Casilda no desaparecía fácilmente. Líseo se sentía atrapado entre dos mundos, el de su propia libertad, tan deseada, y el de la herida que dejaba atrás. Y en ese instante, no sabía cuál de ellos abrazar. Fue entonces cuando el sonido del timbre en la puerta principal lo sorprendió. Laura se levantó con suavidad y caminó hacia la entrada, mientras Líseo permanecía en su lugar, reflexionando sobre las implicaciones de todo lo que había sucedido. No le costó mucho imaginar que el visitante era Casilda, pues la sombra de su presencia siempre parecía seguirlo, como una constante melancolía. Unos segundos más tarde, Laura regresó, y en sus ojos se reflejaba la incertidumbre. Ella no necesitaba hablar, su mirada lo decía todo. Líseo se levantó de su silla, su cuerpo tenso, y caminó hacia la puerta. Al abrirla, ahí estaba ella, Casilda, con su rostro demacrado por la tristeza, pero con una determinación que brillaba en sus ojos. No había nada que pudiera hacer para evitar este encuentro. Ya había llegado el momento de enfrentarse a lo inevitable. La confrontación de los sentimientos. Casilda no dijo nada al principio, se quedó allí, en el umbral de la puerta, mirando a Líseo con esa mezcla de amor y dolor que solo una persona que ha sido herida por un ser querido puede mostrar.
La mujer que había sido su confidente, su amiga y su amor, ahora se encontraba ante él con el alma expuesta, vulnerable, pero sin embargo, fuerte en su convicción de que algo debía ser dicho. Finalmente, con voz temblorosa pero firme, Casilda rompió el silencio. He estado pensando, dijo, sus palabras impregnadas de una tristeza que parecía haberse apoderado de su alma. He estado pensando en ti, en todo lo que hemos compartido, en lo que hemos sido el uno para el otro. Y sé que, por mucho que te haya dolido a ti, yo también he sufrido, Liseo. Pero la vida nos ha enseñado a ser fuertes, a seguir adelante. Liseo la miró, sin poder encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo se enfrentaba a ese dolor? ¿Cómo podía hablar de su propia verdad sin destruir lo que quedaba de ella? Casilda, no fue fácil para mí, comenzó, su voz quebrada por la emoción, pero intentando mantener el control. Lo que sentí por ti nunca fue una mentira. Pero el amor no siempre es suficiente. No quiero que sigas atrapada en una relación que ya no tiene futuro. Y yo no quiero seguir viviendo una mentira, por mucho que duela. Casilda lo miró en silencio, sus ojos brillando con lágrimas que no quería derramar, pero que ya no podía contener. Se dio vuelta lentamente, y Liseo supo que no había más que decir. Este era el final, un final doloroso, pero necesario para que ambos pudieran avanzar. Mientras Casilda se alejaba, con la cabeza baja, Liseo sintió una punzada en su corazón, pero también una sensación de liberación, una que había esperado durante mucho tiempo. Las palabras de Laura volvían a su mente, recordándole que, a veces, el dolor es el precio de la paz interna. Y así, en esa tarde cargada de emociones, Liseo se quedó parado en la puerta, mirando cómo la figura de Casilda se desvanecía en la distancia, mientras en su pecho nacía una nueva esperanza, una esperanza que venía de la mano del dolor y de la claridad que solo la verdad puede otorgar. Capítulo 10. El silencio de la decisión. El sol ya se había ocultado completamente, dejando atrás una luna que se elevaba tímidamente sobre el horizonte, tímida, como si también ella sintiera la solemnidad del momento que se había vivido esa tarde. Liseo se encontraba ahora solo en su estudio, con los ecos de su conversación con Casilda resonando en cada rincón de la habitación. A pesar de la liberación que sentía, había algo en su pecho que no lograba calmarse. La sombra de lo que había ocurrido aún se cernía sobre él como una niebla densa que no terminaba de disiparse. El peso de la decisión tomada lo había dejado exhausto, como si cada paso que había dado hasta ese momento lo hubiera llevado más cerca de un abismo invisible. Aunque sabía que la separación era necesaria, que ya no podían continuar juntos sin seguir arrastrando una carga que los desgastaba, el dolor de ver a Casilda alejarse, de dejarla atrás, le apretaba el corazón. La incertidumbre lo rodeaba, como una burbuja invisible que le impedía respirar con libertad. Sabía que su camino lo llevaría a nuevas experiencias, pero también temía lo que éstas implicarían. Se recostó en la silla, mirando hacia la ventana, que daba a la calle desierta. Las luces de los faroles, reflejadas en el suelo mojado por la lluvia reciente, parecían ser las únicas que le ofrecían algo de consuelo en ese mar de pensamientos turbulentos. Estaba en un cruce de caminos, y aunque la vida no se detenía ante sus decisiones, él sí sentía que en ese instante el tiempo se había detenido, suspendido entre lo que ya no era y lo que aún no era. En ese preciso momento, la puerta del estudio se abrió con suavidad. Liseo levantó la mirada, esperando encontrar a Laura, pero para su sorpresa, era Laura quien, con una actitud cautelosa, se asomaba en el umbral. Ella lo miró por unos segundos, sin decir palabra alguna, y él comprendió inmediatamente que había algo más en su mirada, algo que requería más que una simple conversación. Había una tensión, un entendimiento no verbal, que se había instalado entre ambos desde hacía tiempo. Laura caminó hacia él, y Liseo la miró con una mezcla de gratitud y desconcierto. ¿Qué más quedaba por decir? La voz de Casilda aún retumbaba en su cabeza, pero ahora se sentía a la deriva, tratando de encontrar su equilibrio. Al llegar frente a él, Laura se inclinó suavemente y posó su mano sobre la mesa, como si quisiera transmitirle a través de ese sencillo gesto toda la comprensión que había acumulado en esos días. ¿Estás bien?, preguntó Laura, aunque sabía que la respuesta era compleja. Su tono era suave, pero con un filo de preocupación que no pudo esconder. Liseo asintió lentamente, sin poder articular una respuesta. La verdad era que no se sentía bien. Se sentía vacío, como si una parte de sí mismo hubiera quedado atrás, perdida en los gestos, las palabras, los silencios de Casilda. No sé si lo estoy,
respondió Liseo, su voz apagada por la amargura. Aunque había tomado la decisión de liberarse, algo en su interior le decía que la libertad no siempre era sinónimo de paz. Era como si hubiera abierto una puerta a lo desconocido, un lugar donde aún no podía encontrar un ancla para sus pensamientos, para sus emociones. Laura se quedó en silencio por un momento, observando a Liseo con una mirada profunda. Sabía que el proceso de aceptar una verdad tan dolorosa llevaba tiempo, que las heridas no cicatrizarían rápidamente, y que la lucha interna que la atravesaba estaba lejos de haber terminado. El vacío que deja el amor. El amor, empezó Laura con suavidad, como si intentara medir el peso de sus palabras antes de soltarlas. El amor, a veces, nos arrastra hacia lugares en los que creemos que no podemos salir. Nos hace sentir que somos prisioneros de algo que, en realidad, está en nuestra mente, en nuestros miedos. Y aunque, en el fondo, sabemos que debemos dejar ir, ese proceso es lo que más duele. Liseo la miró fijamente, absorbiendo sus palabras. Había algo en su tono, en su forma de hablar, que le transmitía una calma que él no lograba encontrar por sí mismo. Tal vez era el hecho de que Laura, a diferencia de él, no había sufrido en la misma medida. Su relación con Casilda había sido de un amor compartido, pero también de una amistad que se había ido desvaneciendo a lo largo del tiempo. La de él, por otro lado, había sido una pasión que ahora se sentía perdida, desplazada por el peso de la razón. Lo sé, Laura, dijo Liseo, finalmente rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. El tono de su voz había cambiado, ahora era más firme, pero seguía arrastrando consigo el peso del dolor. Sé que tengo que dejarlo ir, que mi camino ahora es otro. Pero, a veces, la libertad no se siente como libertad, sino como un vacío enorme que se abre frente a ti. Como si todo lo que has conocido se desvaneciera, y tu mundo se quedara en silencio, esperando a que te adaptes a esa nueva quietud. Laura asintió, sus ojos reflejando una comprensión profunda. No había juicio en su mirada, solo apoyo. Sabía que las palabras podían ser reconfortantes, pero la verdadera paz solo llegaría con el paso del tiempo, cuando Liseo pudiera procesar por completo lo que había sucedido. Quizá, en este momento, la única respuesta sea el silencio, dijo Laura con suavidad, como si cada palabra fuera una especie de bálsamo para el alma. A veces el silencio es lo único que puede darnos la claridad que necesitamos. A través de él, podemos empezar a escuchar lo que realmente queremos para nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer para sanar. Liseo la miró, y por un momento, las palabras de Laura se impregnaron en su mente como un eco que, lentamente, comenzaba a calmar su tormenta interna. Ella tenía razón. El silencio no era vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. El silencio era el inicio de una nueva etapa, el lugar donde sus pensamientos y emociones finalmente encontrarían su lugar. El futuro que se forja en el silencio. Durante los días siguientes, el estudio se convirtió en un refugio más profundo para Liseo. La ausencia de Casilda lo dejaba con una sensación extraña, como si el eco de su presencia aún flotara por los pasillos de la casa. Pero, con cada día que pasaba, Liseo iba encontrando un pequeño consuelo en ese silencio. Ya no se trataba solo de un vacío, sino de una pausa que le daba espacio para reflexionar sobre sí mismo, para encontrar su camino. En ese silencio, Liseo comenzó a construir un futuro distinto. Sabía que la vida no se detendría, y que él debía avanzar, aunque fuera a ciegas. La decisión que había tomado lo había transformado, lo había alejado del dolor inmediato, pero lo había acercado a una verdad más profunda. El amor no siempre tiene que ser un lazo que nos ate. A veces, el amor más puro es el que nos libera, aunque duela. Capítulo 11. La esperanza en el horizonte. La casa, que hasta hacía poco resonaba con las voces y risas de quienes compartían bajo su techo los días de antaño, ahora parecía envuelta en un silencio aún más profundo. Cada rincón reflejaba la calma después de la tormenta. Sin embargo, aunque la quietud era un bálsamo necesario para el alma herida de Liseo, algo más estaba naciendo en su interior, algo que se forjaba en la fragua del tiempo y las circunstancias, la esperanza. El sol de la mañana entraba por las ventanas, filtrándose a través de las cortinas de lino, iluminando la sala con una luz cálida que comenzaba a disipar las sombras de la noche. Liseo, sentado en su silla junto a la chimenea apagada, observaba absorto la danza de los rayos de sol. En la quietud de esa mañana, algo en su pecho se fue abriendo, lentamente,
como una flor que comienza a mostrar sus primeros pétalos ante el frío de la madrugada. Había dejado atrás un capítulo doloroso, uno marcado por la confusión y la desilusión, pero al mismo tiempo, un capítulo necesario. En los días que siguieron a su separación de Casilda, Líseo había aprendido algo fundamental. El amor no siempre es eterno, pero la capacidad de sanar y renacer sí lo es. De hecho, esa capacidad humana de renovarse ante la adversidad es lo que le permitió ver la vida desde una nueva perspectiva. A lo largo de la semana, Líseo se adentró en los proyectos que había dejado de lado por tanto tiempo. Recogió viejos papeles que había escrito en su juventud, ideas que nunca habían visto la luz, y se dedicó a reconstruir una parte de sí mismo que había quedado oculta bajo las sombras del amor y la dependencia emocional. El acto de escribir, de poner sus pensamientos en palabras, se convirtió en una catarsis, en una forma de darle voz a todo lo que había permanecido reprimido en su interior. Mientras tanto, Laura continuaba siendo su compañera silenciosa, aquella presencia reconfortante que no le pedía explicaciones, pero que le ofrecía el espacio necesario para que su alma se expresara. Ella, con su calma, con su sabiduría adquirida a través de los años, parecía ser la única que entendía la lucha interna que atravesaba Líseo. A veces, le sonreía con ternura desde el umbral de la puerta, otras veces simplemente se quedaba en el mismo lugar, compartiendo el silencio sin necesidad de palabras. La llegada del ocaso. Una tarde, mientras Líseo caminaba por el jardín de su casa, el viento acariciaba suavemente su rostro. Las hojas caídas cubrían el suelo, y el olor a tierra mojada le recordaba a su niñez. Ese momento de calma, ese momento de estar consigo mismo, le permitió tomar conciencia de lo que había sido el ciclo de su vida. Todo parecía haber llegado a su fin, pero Líseo ya no sentía tristeza. Había en él una serenidad naciente, como si la tormenta interna por fin se hubiera apaciguado. Durante semanas, sus pensamientos giraron en torno a la idea de la transformación. Ya no se sentía prisionero de los recuerdos, ni atormentado por lo que podría haber sido. En lugar de eso, comenzó a encontrar la belleza en el momento presente, en los pequeños detalles que había pasado por alto durante tanto tiempo. Se percató de la luz que se filtraba a través de los árboles, del canto distante de un ave al amanecer, del sonido sutil de las olas rompiendo en la orilla del mar, si se fijaba lo suficiente. Había algo profundamente humano en la resiliencia que comenzaba a emerger de su corazón, algo que no dependía de la compañía de otra persona para existir. Líseo comprendió que la verdadera paz no se encuentra fuera de uno mismo, sino en el abrazo que uno le da a la vida tal como es, con todos sus altibajos, con sus amores y desamores. Esa noche, mientras se sentaba ante la chimenea, algo en él se despertó. Una idea, un sentimiento, algo que había estado dormido dentro de él durante tanto tiempo. La esperanza, finalmente, le había mostrado su rostro. La esperanza no era un ideal lejano, sino algo tangible, algo que ya estaba allí, esperando ser reconocido. En sus manos, en sus pensamientos, en su capacidad para seguir adelante, Líseo comenzó a sentir que el futuro ya no era un vacío, sino un horizonte lleno de posibilidades. El encuentro con el destino. Días después, Líseo recibió una carta que llegaba de forma inesperada. La letra en el sobre era conocida, y su corazón dio un pequeño brinco al reconocerla. Era de Casilda. Había pasado tiempo desde su separación, y aunque el contacto había sido escaso, siempre quedaba una huella de lo que había sido. Abrió la carta con cautela. El sonido del papel rompiéndose en sus manos se mezclaba con el latido de su propio corazón. El contenido de la carta era sencillo, pero cargado de emoción. Casilda le expresaba, con palabras sinceras, su agradecimiento por todo lo vivido juntos. No había reproches, no había arrepentimientos, solo un reconocimiento mutuo de lo que fue y lo que ya no era. En sus líneas, Casilda le deseaba lo mejor, le ofrecía su amistad, pero también le dejaba en claro que su camino había tomado otro rumbo, que el amor que compartieron ya no tenía cabida en sus vidas, pero que siempre ocuparía un lugar especial en su corazón. Al leer estas palabras, Líseo no sintió tristeza ni resentimiento. De alguna manera, había encontrado paz en ese final. Su corazón, aunque aún sensible, ya no se encontraba atrapado en las redes del pasado. A lo largo de ese tiempo, había aprendido a liberar lo que necesitaba ser liberado. La carta de Casilda no lo sumergió en el dolor, sino que lo llenó de un agradecimiento profundo por los momentos compartidos y por el coraje que ambos tuvieron para dar el paso de seguir adelante. Esa noche,
Mientras el fuego en la chimenea crepitaba suavemente, Líseo se permitió sonreír por primera vez en mucho tiempo. Sabía que el futuro estaba esperándolo, que sus manos estaban libres para escribir una nueva historia. La esperanza, ahora, era una luz constante que iluminaba su camino, un faro que nunca dejaría de brillar, sin importar cuán oscuros pudieran parecer los días. Y en el horizonte, la promesa de lo que vendría, de lo que podía ser, lo aguardaba pacientemente, como un susurro del destino que lo llamaba a seguir adelante. Capítulo 12. El renacer de la alegría. Los días comenzaron a transcurrir de manera diferente. Las horas ya no eran simplemente unidades de tiempo a medida que se deslizaban de un minuto a otro, sino que se convertían en una sucesión de momentos que Líseo ahora saboreaba como nunca antes. El sol cada vez brillaba más fuerte, y el cielo, despejado de nubes, parecía extenderse infinitamente sobre él, invitándole a vivir cada instante con una intensidad renovada. Líseo había descubierto que en la quietud de su propia alma, en la calma de su ser, había espacio para una forma diferente de felicidad, una que no dependía de los altibajos de las pasiones ni de las circunstancias externas, sino que provenía de un estado interno de paz y aceptación. Había comprendido que la vida no siempre se trata de encontrar lo que uno busca, sino de aprender a aceptar lo que llega, de abrirse a lo inesperado con los brazos abiertos, confiando en que todo lo que sucede tiene un propósito. Aquel día, como todos los demás, Líseo despertó temprano. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro al abrir la ventana de su habitación, y un suave viento traía consigo los ecos lejanos de la vida del pueblo. No había nada extraordinario en este día, nada que de alguna manera anunciara un cambio dramático. Sin embargo, algo en su interior le decía que el mundo estaba lleno de posibilidades que antes no había visto. Algo dentro de él estaba naciendo. Se levantó, se vistió con calma, y al salir al jardín, observó cómo las flores comenzaban a abrirse bajo el toque delicado de los rayos del sol. Los árboles se movían suavemente con el viento, y la hierba, con su frescura matutina, invitaba a caminar descalzo, sentir la tierra bajo los pies. La vida se desplegaba ante él, casi como un lienzo en blanco, y aunque su pasado aún flotaba en su memoria, no permitía que interfiriera en el brillo del presente. El sonido de los pájaros que comenzaban su canto matutino le trajo una sensación de serenidad. Líseo caminó lentamente, sin prisa, sumido en los sonidos y olores de la naturaleza. Pensó en todo lo que había experimentado hasta ahora, en el dolor que había atravesado, en los aprendizajes que había obtenido. Pero por encima de todo, pensó en la libertad que sentía ahora. La libertad que no era la ausencia de amor, sino la capacidad de amarse a sí mismo, la libertad de ser quien era, sin más pretensiones que las de vivir en armonía con lo que la vida le ofrecía. En un rincón del jardín, encontró a Laura, sentada en un banco, con un libro en las manos. Desde el momento en que sus caminos se habían cruzado, Laura había sido una constante presencia en su vida. Su presencia no era la de una amiga que buscaba consuelo o compañía, sino la de alguien que, sin decir una palabra, comprendía el proceso interno por el que Líseo pasaba. A veces, simplemente sentarse en silencio con ella le resultaba más reconfortante que cualquier conversación. Laura levantó la mirada cuando Líseo se acercó, y una ligera sonrisa se dibujó en sus labios. «Buenos días», dijo ella, con voz suave y cálida. «Buenos días, Laura», respondió él, sentándose a su lado en el banco. Los dos permanecieron en silencio por unos momentos, observando la quietud del jardín, sintiendo la misma paz que se desprendía de la escena. El sol ya estaba más alto, y la luz iluminaba los rostros de ambos con una suavidad que parecía envolverlos en una burbuja de tranquilidad. «¿Sabes?», dijo Líseo después de un largo silencio. «Creo que por fin estoy entendiendo algo. El amor no es algo que uno busca, es algo que se experimenta cuando uno se abre a la vida tal como es. Ya no busco el amor en las personas, lo he encontrado en los pequeños momentos, en las cosas sencillas». Laura lo miró con una mirada profunda, como si sus palabras fueran un reflejo de una verdad universal que ambos compartían en silencio. No necesitaba hacer preguntas, no tenía que decir nada. Simplemente aceptaba la sinceridad con la que Líseo compartía sus pensamientos. Líseo continuó, mientras observaba las ramas de los árboles moverse al ritmo del viento. «En todo este tiempo, he aprendido que la verdadera alegría no depende de que las cosas salgan como esperamos. No depende de que el amor se nos dé de la forma que deseamos. La alegría es más profunda que eso, Laura. Es un estado de ser, un despertar constante a lo que tenemos ahora, al aquí y ahora.
Lo que está ante nosotros. Y eso es suficiente. Laura asintió suavemente, como si las palabras de Eliseo resonaran con algo que también había aprendido en su propio camino. Sabía que, en algún lugar profundo de su alma, también había alcanzado una comprensión similar. El amor, la vida, el dolor, todo formaba parte de un todo, y todo fluía hacia la misma dirección. Hacia la aceptación, hacia el entendimiento, hacia la serenidad. El encuentro con la risa. No mucho después, una figura inesperada apareció en el jardín. Era Felipe, un viejo amigo de Eliseo, que había sido testigo de muchas de las aventuras y tribulaciones de su vida. Felipe, con su naturaleza alegre y bromista, nunca había sido alguien que tomara la vida demasiado en serio. Siempre encontraba una razón para reír, incluso cuando las cosas no iban bien. «Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?», dijo Felipe, mientras entraba al jardín con su característico brillo en los ojos y una sonrisa amplia. «Eliseo, ¿tan serio como siempre? Y tú, Laura, más callada que de costumbre». Eliseo sonrió, sintiendo que la presencia de su amigo le devolvía una parte de sí mismo que había estado perdida por un tiempo. Felipe se sentó junto a ellos y comenzó a contar historias divertidas de sus propios desvaríos, haciéndoles reír como hacía mucho no lo hacían. La risa, tan genuina y despreocupada, llenó el aire, como si todo el jardín se transformara en un lugar lleno de luz y energía. A través de las historias y las bromas de Felipe, Eliseo recordó lo que significaba disfrutar del momento presente, sin preocuparse por el futuro ni lamentarse por el pasado. A veces, la vida necesitaba ser vivida con un poco más de ligereza, con la risa como guía. Y en esa risa, Eliseo encontró algo que había estado buscando sin saberlo, la alegría de ser. El regreso a la gracia. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, Eliseo miró nuevamente por la ventana. El cielo estrellado se extendía sobre él, vasto e imponente, pero también acogedor. En ese vasto universo, se sintió pequeño, pero al mismo tiempo, parte de algo mucho más grande que él mismo. La alegría ya no era un concepto lejano, un estado inalcanzable que solo unos pocos elegidos podían experimentar. La alegría, pensó, era un derecho que todos teníamos, un regalo que se encontraba en lo más profundo de nuestro ser, esperando ser reconocido. Y mientras se sumergía en la quietud de la noche, Eliseo entendió, finalmente, que el camino hacia la paz interior, hacia el verdadero amor, comenzaba con la aceptación del momento presente, con la capacidad de reír y de disfrutar de las pequeñas cosas, sin ataduras al pasado ni miedos al futuro. La vida era hermosa en su simplicidad, y Eliseo estaba listo para abrazarla en su totalidad. Al caer en un sueño tranquilo, por primera vez en mucho tiempo, Eliseo se sintió completamente en paz. El futuro ya no le asustaba. La esperanza, la alegría y la serenidad eran sus compañeras constantes, y no necesitaba nada más. Capítulo 13. El encuentro con el destino. La mañana se alzaba sobre el horizonte con una luz dorada que bañaba suavemente los campos, despertando al pueblo en un silencio que parecía ser el preludio de algo grande. Eliseo caminaba sin rumbo, como lo hacía desde hacía semanas, buscando en sus pasos la claridad que aún se escapaba entre sus dedos. Cada vez que creía haber encontrado el camino, algo lo desorientaba, como si la vida misma se encargara de mantenerlo en una danza sin fin, un juego de expectativas y frustraciones. Pero ese día, algo diferente estaba por ocurrir. El destino, que parecía haberse mantenido alejado de él por tanto tiempo, le había dejado una señal. Mientras caminaba hacia el bosque, el sonido familiar de las hojas crujientes bajo sus pies no lograba ocultar la inquietud que crecía en su pecho. Había algo en el aire, algo sutil, pero imponente al mismo tiempo, como si el mundo mismo estuviera a punto de revelar un secreto. No fue hasta llegar a un pequeño claro entre los árboles cuando lo vio. Un hombre desconocido, de apariencia misteriosa, estaba allí, parado, mirando al horizonte. Eliseo no pudo evitar sentir una curiosidad profunda. Había algo en la postura del hombre, una calma casi sobrenatural, como si no perteneciera a este mundo, o quizás, lo hubiera comprendido de manera tal que ya no necesitaba más que un mínimo gesto para estar en paz consigo mismo. El hombre, al notar la presencia de Eliseo, se giró lentamente. Sus ojos eran tan profundos como los de un sabio que había viajado más allá de los límites del tiempo y el espacio. Sonrió con una expresión enigmática, como si ya conociera a Eliseo, o incluso su destino. «No necesitas buscar más, joven», dijo el hombre con voz grave pero serena.
Sus palabras flotaron en el aire como una melodía distante. Líseo se quedó allí, sin saber cómo responder. Había algo en el tono del desconocido que le hacía sentir que, en algún lugar del tiempo, ya se habían encontrado. Pero, ¿cómo podía ser esto posible? Apenas conocía a este hombre, y mucho menos entendía por qué sentía esa extraña conexión. ¿Quién eres?, preguntó Líseo, su voz apenas un susurro, como si temiera romper el hechizo de ese encuentro. Soy alguien que ha recorrido el camino antes que tú. Alguien que ha observado, sin intervenir, el curso de la vida de aquellos que, como tú, buscan respuestas. He visto a muchos cruzar este bosque, pero pocos entienden el verdadero propósito de su viaje. El desconocido hizo una pausa, y Líseo, sintiendo una mezcla de incertidumbre y fascinación, aguardó en silencio. ¿Qué quieres decir?, preguntó finalmente, su voz cargada de una mezcla de duda y esperanza. El hombre sonrió de nuevo, como si disfrutara de la confusión que había sembrado. Quiero decirte que todo lo que has experimentado, todo lo que has vivido, ha sido parte de un plan más grande. La vida no es solo una serie de eventos al azar. Cada paso que das te acerca más a tu verdadero destino, aunque a veces no lo comprendas. El dolor, la alegría, la confusión, todo tiene un propósito. Pero para verlo, debes aprender a mirar más allá de lo evidente. Líseo se sintió abrumado. Las palabras del hombre resonaban en su mente, pero, al mismo tiempo, se sentía perdido. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, y ahora, frente a este enigmático ser, parecía que su vida entera se desmoronaba ante sus ojos. ¿Y cómo puedo saber cuál es mi verdadero destino?, preguntó, casi sin esperanza. El hombre dio un paso hacia él, y sus ojos brillaron con una luz casi etérea. Tu destino no está en el futuro, Líseo. Está aquí, en este momento. Lo que buscas no está en lo que vendrá, sino en cómo vives ahora. La respuesta que buscas está en tu interior, pero para encontrarla, debes aprender a vivir sin miedo, a vivir sin aferrarte a lo que no puedes controlar. Líseo sintió como si una corriente de aire fresco hubiera pasado a través de él. Las palabras del hombre parecían sencillas, pero eran más profundas que cualquier consejo que hubiera recibido antes. Él había estado buscando afuera, en las circunstancias y las personas, lo que debía encontrar dentro de sí mismo. El hombre continuó hablando, cada palabra impregnada de una sabiduría silenciosa. Lo que temes, lo que te angustia, no es lo que te define. Son solo sombras que se desvanecen cuando te enfrentas a ellas. Tu destino está más allá de tus miedos. Aprende a soltar, a confiar, y verás que todo fluye con armonía. Líseo no sabía cómo reaccionar. Las palabras del hombre lo habían golpeado profundamente, pero al mismo tiempo, le daban una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. El caos interno que había llevado consigo por tanto tiempo comenzaba a disiparse, como si la niebla se levantara y revelara una claridad inesperada. Gracias, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. El hombre asintió lentamente, y con una sonrisa tranquila, dio un paso atrás. Recuerda, Líseo, el camino hacia tu verdadero destino comienza con la aceptación de lo que eres ahora. No lo olvides. Y con esas palabras, el hombre se desvaneció en el aire, como una sombra que se disuelve con el primer rayo de sol. Líseo se quedó allí, de pie, en medio del claro, sin entender completamente lo que había sucedido, pero sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que algo había cambiado en su interior. Había encontrado una respuesta, aunque el misterio que le rodeaba permanecía intacto. En ese preciso momento, Líseo comprendió que el destino no se encontraba en las respuestas fáciles, ni en las certezas absolutas. El destino, pensó, era un viaje que debía ser vivido día a día, sin temor, con la convicción de que cada paso tenía un propósito, incluso si no siempre podía verlo con claridad. Con un suspiro profundo, Líseo dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso al pueblo, con la sensación de que la vida, de alguna manera, había comenzado a desplegarse ante él de una forma nueva y reveladora. El viento, que antes parecía indiferente, ahora le parecía más cercano, más lleno de promesas. Y mientras avanzaba, se dio cuenta de que, aunque el destino era incierto, ya no le temía. Había encontrado en sí mismo la fuerza para caminar hacia él. Capítulo 14. La reflexión del alma. El día que siguió a aquel encuentro extraño con el hombre del bosque fue uno de esos en los que el tiempo parece ralentizarse,
como si la misma naturaleza quisiera hacerle comprender a Líseo la importancia de los momentos simples. Despertó temprano, sin el peso de la ansiedad que antes lo había atormentado, y con un brillo en los ojos que ya no buscaba respuestas en el exterior, sino en los susurros internos de su ser. A lo largo de la mañana, caminó por el pueblo con una tranquilidad nueva, observando con una claridad que no había experimentado antes. Las personas que lo rodeaban, las calles que recorría y los árboles que adornaban la plaza central ya no le parecían simplemente elementos que formaban parte de su entorno. Ahora los veía como conexiones sutiles con algo más grande, algo más profundo. El paisaje no era solo un decorado de su vida, era un reflejo de lo que llevaba dentro. La casa de su madre, como siempre, se alzaba con esa familiaridad que lo acogía, pero hoy, al cruzar su umbral, sintió como si estuviera entrando en un lugar completamente nuevo. La familiaridad no era ya suficiente. Quería algo más, algo que iba más allá de la rutina, más allá de las palabras acostumbradas y de los gestos previsibles. Sus pasos resonaban en el suelo de madera con una suavidad inusitada, como si, en su interior, todo estuviera en un equilibrio que nunca antes había experimentado. La madre, que lo había recibido con una sonrisa amorosa, lo observaba con una mirada llena de dulzura, pero también de una curiosidad que, a pesar de ser tan silenciosa, parecía querer indagar en lo más profundo de su hijo. «Líseo, ¿estás bien?», preguntó ella, sabiendo que, aunque su hijo no lo dijera con palabras, algo había cambiado en él. Líseo la miró, y en sus ojos ya no había una incertidumbre ansiosa, sino una quietud serena, como si todo lo que había vivido lo hubiera conducido a este preciso instante. «Estoy bien, madre. Mejor de lo que nunca he estado», respondió él, y por primera vez en mucho tiempo, sus palabras no sonaban vacías ni forzadas. Había algo genuino en su tono, algo que le pertenecía. La madre sonrió, aliviada, pero no podía evitar hacer una pregunta que había rondado su mente durante todo el día. «¿Qué te ha sucedido, hijo mío? Algo ha cambiado en ti, y no puedo dejar de pensar en ello». Líseo se quedó en silencio por un momento, sintiendo que las palabras que quería pronunciar no serían suficientes para explicar todo lo que había experimentado. No era solo el encuentro con el hombre del bosque lo que había alterado su visión del mundo, era la comprensión que había alcanzado dentro de sí mismo, la sensación de que ya no tenía que buscar en las sombras de lo incierto para encontrar la luz. La respuesta estaba allí, en su alma, esperando ser reconocida. «Creo que, por fin, estoy aprendiendo a mirar dentro de mí», dijo, sin ninguna prisa, como si sus palabras flotaran en el aire, tomándose el tiempo necesario para ser comprendidas. Su madre lo miró, sus ojos llenos de emoción contenida, y se acercó para tomar sus manos, como si no quisiera dejar escapar la magia que había invadido su ser. «Eso es todo lo que siempre he deseado para ti, Líseo. Que aprendas a encontrar la paz en tu interior, sin depender de lo que sucede afuera. Pero dime, ¿qué es lo que has comprendido exactamente?». Líseo pensó por un momento, sopesando sus palabras, intentando expresar algo que trascendía las simples explicaciones. Luego, con voz profunda y reflexiva, dijo: «He comprendido que la vida no es un destino al que llegar, sino un camino que recorrer. Y que el camino está lleno de momentos de oscuridad, pero también de luz. Lo que uno busca no está fuera, en el futuro que parece tan prometedor, sino aquí, en lo que uno es ahora, en la forma en que se enfrenta a lo que tiene delante. El destino, madre, no es un lugar al que se llega, sino una comprensión profunda de lo que uno es en cada paso del camino». La madre, al escuchar sus palabras, sintió una oleada de emoción que la invadió, y sus ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por una profunda alegría. Había visto crecer a su hijo, pero ahora, por fin, veía en él algo que nunca había esperado, un ser en paz consigo mismo, capaz de aceptar la vida tal como era. «Mi querido hijo», dijo con voz temblorosa, «veo que has encontrado lo que muchos pasan toda su vida buscando sin éxito. Pero recuerda, aunque el camino sea claro ahora, siempre habrá momentos en los que te sientas perdido. Lo importante es no perder nunca la fe en lo que has aprendido». Líseo asintió lentamente, con una sonrisa suave, agradecido por la sabiduría de su madre. No podía prometer que nunca más se sentiría confundido, ni que todo estaría siempre claro. La vida, en su complejidad, siempre traería desafíos, pero ahora sabía cómo enfrentarlos. Ya no temía la oscuridad que a veces se cernía sobre él, porque había aprendido a encontrar la luz en su interior. Durante el resto de la tarde,
Mientras caminaban por los jardines de la casa, madre e hijo compartieron historias, pensamientos y silencios. Los árboles que los rodeaban parecían susurrar en la brisa, como si ellos también entendieran la paz que Eliseo había alcanzado. La tarde se deslizó suavemente hacia la noche, con el cielo pintado de tonos anaranjados y morados, y las estrellas comenzando a asomar tímidamente en el vasto manto del firmamento. Eliseo miró las estrellas, y en su corazón no había ya dudas ni incertidumbres. Había descubierto un camino que no necesitaba mapas ni brújulas para seguir. Un camino que no era más que una profunda aceptación de la vida tal como era, con todos sus altibajos, con todos sus misterios, con todas sus bellezas ocultas. La paz que había encontrado no provenía de lo que estaba fuera de él, sino de lo que había nacido en su alma. Y, por primera vez en mucho tiempo, Eliseo entendió que había llegado a su verdadero hogar. Capítulo 15. La despedida del viejo sabio. Aquel amanecer estaba teñido de una quietud que presagiaba el fin de una etapa. Eliseo, tras días de reflexión y aprendizaje, sentía que había llegado a un punto culminante en su viaje interior. La serenidad que lo acompañaba era como un manto que lo envolvía, y cada pensamiento que nacía en su mente parecía fluido, casi como si la naturaleza misma se hubiera alineado con sus emociones. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado descubrir dentro de sí, un sentimiento inexplicable lo invadía, la sensación de que algo, o alguien, estaba por irse. El viejo sabio del bosque, aquel misterioso ser que había guiado su reflexión con su presencia silenciosa, había estado ausente en los últimos días. Eliseo sentía que su tiempo con él se había agotado, como si la esencia del sabio ya hubiese cumplido su propósito en su vida. Y, en lo más profundo de su ser, comprendió que debía despedirse. Era una mañana fresca, con la brisa suave del otoño que acariciaba su rostro mientras caminaba por el sendero que lo llevaba hacia el lugar donde había conocido al sabio. El aire, impregnado de una fragancia terrosa y húmeda, le traía recuerdos de aquellas primeras horas de incertidumbre en las que se había encontrado con aquel hombre de aspecto peculiar. Ahora, sin embargo, su alma estaba en paz, como si todos los puntos de su vida se hubieran conectado finalmente. Al llegar al claro donde se encontraba la cabaña del sabio, Eliseo se detuvo un momento, mirando la sencilla construcción de madera que se alzaba ante él. Era el mismo lugar donde tantas veces había buscado respuestas, donde tantas veces había sentido que algo importante se revelaba. Pero hoy, el silencio que rodeaba el lugar era diferente. Era una quietud profunda, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Eliseo cruzó el umbral de la cabaña, y allí, en la mesa de madera, estaba el sabio, como siempre, sumido en sus pensamientos. Al verlo, Eliseo sintió una mezcla de gratitud y melancolía, como si supiera que su tiempo juntos había llegado a su fin. «Buenos días, joven», dijo el sabio sin levantar la vista de su libro. Su voz, aunque pausada, tenía una calidez que parecía atravesar el aire y llegar al alma. «Buenos días, maestro», respondió Eliseo, con una sonrisa serena, que ocultaba el tumulto de emociones que sentía por dentro. El sabio levantó lentamente la mirada, y cuando sus ojos se encontraron con los de Eliseo, ambos sabían que el momento había llegado. El viejo sonrió, y en su rostro se dibujó una expresión de aceptación, como si hubiera esperado este momento desde el principio. «Ya no necesitas más de mí, ¿verdad, hijo mío?», preguntó el sabio con voz suave, pero firme. Había una sabiduría infinita en sus palabras, como si pudiera ver más allá de lo evidente, hasta lo más profundo del corazón de Eliseo. Eliseo asintió lentamente, sin poder evitar una leve sombra de tristeza en su rostro. «Es cierto, maestro. Ya no hay más que aprender de ti, o al menos eso creo. Todo lo que has compartido conmigo está grabado en mi ser, y siento que he alcanzado la paz que tanto he buscado. Pero no puedo evitar sentir que este es el final de nuestra travesía». El sabio dejó el libro sobre la mesa y se levantó lentamente. Con pasos tranquilos, se acercó a Eliseo, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir entre ellos. Le colocó una mano en el hombro, con una ternura que revelaba años de experiencia en el trato con el alma humana. «El fin de un camino no siempre es lo que parece, hijo mío. El hecho de que ya no necesites mis palabras no significa que nuestra conexión se haya roto. La verdad es que todo lo que hemos compartido siempre ha estado dentro de ti, y yo solo he sido el espejo que te ha permitido verlo. El viaje no termina aquí. Lo que has aprendido debe ser sembrado en tu corazón, pero también en el de aquellos que te rodean».
Liseo miró al sabio con una profunda gratitud en sus ojos, y de repente, comprendió algo que nunca había considerado. Las lecciones no terminaban con la despedida, sino que se extendían hacia el futuro, en los actos cotidianos, en la forma en que uno vivía su vida. Entiendo, maestro. Sé que mi aprendizaje no se detendrá aquí. He comprendido que debo seguir mi camino, pero también debo enseñar a otros lo que tú me has mostrado. Mi alma ya no busca respuestas en el exterior, sino en lo que soy capaz de compartir con el mundo. El sabio asintió, satisfecho con la respuesta de su discípulo. Eso es lo que me complace escuchar. El conocimiento no se mide por lo que uno guarda, sino por lo que uno transmite. Y aunque mis palabras han sido valiosas, es tu tiempo el que ahora te guiará. Solo recuerda una cosa, Liseo, nunca dejes de aprender. Porque, aunque creas que todo está claro ahora, el universo tiene una forma misteriosa de mostrar nuevas verdades, incluso cuando menos lo esperas. Liseo asintió, sintiendo que una profunda calma invadía su ser. Sabía que ya no necesitaba las respuestas del sabio, pero su presencia había sido esencial para alcanzar la comprensión que tanto había buscado. Ambos caminaron hacia la puerta de la cabaña, y cuando Liseo salió al aire fresco de la mañana, sintió una liberación en su pecho. Era como si el sol brillara con una luz más cálida, como si el mundo entero lo estuviera mirando con una nueva perspectiva. El sabio, parado en el umbral, lo miró con una sonrisa tranquila. Recuerda, Liseo, dijo el sabio, como si sus palabras fueran el último regalo que le ofrecía, la vida no es un destino, sino una serie de momentos que se suceden, y cada uno de ellos tiene su propio propósito. Aprovecha cada instante, y nunca dejes de buscar la verdad, porque siempre habrá algo más por descubrir. Liseo miró al sabio por última vez, con una reverencia respetuosa, le dio las gracias. Gracias por todo, maestro. Ahora soy libre, y lo que aprenda será para los demás. Y así, con el corazón lleno de gratitud y los ojos llenos de promesas, Liseo siguió su camino, sabiendo que la despedida no era el fin, sino el inicio de algo mucho más grande. El sabio lo observó alejarse, y, al cerrar la puerta de su cabaña, un suspiro de satisfacción escapó de sus labios. Sabía que el futuro de Liseo estaría lleno de desafíos, pero también de grandeza. Y con eso, su misión estaba cumplida. Gracias por haber acompañado este viaje literario a través de La Dama Boba de Lope de Vega. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a suscribirte al canal y apoyar con tu like. Para seguir explorando juntos más clásicos y obras que inspiran reflexión. No olvides activar la campanita para no perderte ningún nuevo capítulo. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos relatos. Nos vemos en el próximo episodio.